Muy buenos días, ustedes están con nosotros en Inspira. Gracias por conectarse a esta transmisión. A mí me encanta poder compartir con ustedes y sobre todo estoy feliz de saber que en medio de todos estos tiempos y estas épocas que estamos viviendo, has podido experimentar el favor y la gracia de Dios. Me alegra saber que estás aquí con nosotros y que puedes también ser parte de este mensaje compartiendo con otras personas este link, compartiendo el enlace para que las personas puedan conocer más acerca de esta visión, acerca de este mensaje, acerca de Jesús, acerca de lo importante que es acercarnos a Dios confiadamente. Estamos viviendo una serie que hemos llamado Sobrevalorado. Y quisiera hacer una oración y poder compartir con ustedes este mensaje. Principalmente quisiera pedirte que donde quiera que estés, le regales este momento a tu vida espiritual, le des este momento también a conectarte de una manera especial con Dios y poder juntos estar este espacio, estos instantes y construir sobre todo en nuestra área espiritual para que se proyecte en nuestras vidas en todo sentido, pero desde adentro hacia afuera. Hay un trabajo lindo que Dios quiere hacer contigo, que está haciendo contigo y que quiere perfeccionarlo. Y sin duda que parte de eso es que tú dispongas tu mente, tu espíritu, tu corazón a este mensaje y que pueda significar algo que se multiplica en la vida de otras personas a través de tu vida. Quiero que hagamos esta oración. Padre, gracias por estar en esta transmisión. Gracias por tu presencia, Espíritu Santo, y por hacer que cada persona que está aquí conectada pueda experimentar tu favor, tu amor y tu gracia. Y pueda disfrutar, Señor, de esa presencia linda que tú, Señor, nos das y que sobre todo hace que nuestro ambiente, nuestra atmósfera, nuestra vida sea mucho más armoniosa, sea mucho más placentera, sea mucho más pacífica y llena de esperanza, llena de fe. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí presente y por hacer que esta palabra, que cada palabra que sale de mi boca, Señor, pueda significar algo importante en la vida de cada persona que está aquí en medio de nosotros. Amén. Muy bien, hoy he decidido hablarles de algo que me parece supremamente importante en la palabra y es el pecado está sobrevalorado. Y voy a tomar varios textos bíblicos este día. Normalmente no hay tantas escrituras o textos bíblicos que yo esté leyendo, pero hoy quiero hacerlo con la intención de que puedas verlo no solamente por un conocimiento o por una información que yo quiera transferirte, sino principalmente porque quiero que veas a través de la Biblia las verdades que están ahí acerca de este tema. Y por eso he considerado que el pecado está sobrevalorado. Y cuando digo estas cosas, principalmente quiero que veas lo siguiente. Muchas veces nuestro enfoque está en el pecado y nuestro enfoque no está en la solución a ese pecado. Y la solución es Cristo. Nuestro enfoque necesita estar en la persona de Jesús, no en el pecado. Cuando tú te concentras en Jesús, le quitas por completo el foco, la fijación al pecado. Dejas de darle tanta relevancia a ese tema y le das relevancia a la persona de Jesús. Realmente es Él el único que puede tener la solución a ese problema. La cuestión está en que ese problema ya ha sido resuelto en Jesús. Si tienes a Jesús, tienes la solución. No tienes el problema. Está resuelto. Ese pecado no merece ser sobrevalorado, porque hay una persona que lo ha resuelto por completo. No solamente tus pecados del ahora, sino del antes y aún del después. Está resuelto totalmente. Entonces, ¿por qué darle tanto valor a algo que ya ha sido completamente solucionado a través de Jesús?
muchas veces te has hecho daño por enfocarte más en aquellas debilidades, fallas, errores, defectos, que concentrarte en la persona que se ha convertido en la medicina absoluta a todo este tipo de síntomas y de situaciones que probablemente puedas estar viviendo. Hay algo lindo que sucede cuando tú te acercas a Jesús, y es que hay un cambio de naturaleza. Y ese cambio de naturaleza no se resume simplemente a un cambio de conductas, de hábitos o de costumbres. Va muchísimo más adentro, va más a la raíz, va más a la esencia de lo que realmente sucede contigo, dentro de ti, en tus pensamientos, en tus emociones, en tus acciones, y no simplemente en un mar de prohibiciones o de aspectos que quizás podríamos calificar de buenos o de malos, de positivos o de negativos, sino que va más allá. Es todo realmente respecto a una nueva naturaleza. Esa naturaleza es la esencia absoluta de cómo te miras, cómo te ves, cómo hablas, cómo compartes, cómo te relacionas, cómo existes tú mismo sobre esta tierra. Entonces, no es simplemente como a veces quizás llegamos a pensar. No, es que esto no lo tengo que hacer. Es que esto no se debe hacer. Es que esto me lo prohíben. Sino que se trata de que ya no puedo. Y no puedo porque es que mi naturaleza no me invita a hacerlo. Mi naturaleza me impide hacerlo, no porque haya una prohibición o un aviso de prohibido, sino porque mi propia naturaleza no lo necesita, no lo desea y no lo hace. Ahora, déjenme decírselos a través de un texto bíblico. Y este está en Primera de Juan 3, 9 y 10. Yo lo voy a leer en esta versión bíblica para todos ustedes. Es la versión de Meshach, y dice así: las personas concebidas y traídas a la vida por Dios no practican el pecado. ¿Cómo podrían? La semilla de Dios está profundamente dentro de ellos, haciéndolos quienes son. No está en la naturaleza del engendrado por Dios practicar y exhibir el pecado. Así es como se diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica los caminos rectos no es de Dios, ni el que no ama a su hermano o hermana. Esa es una prueba sencilla. Entonces, lo que está diciendo aquí Juan es esa esencia, esa nueva naturaleza de cómo tú has sido engendrado, jamás te lleva a practicar algo que esa naturaleza ni siquiera lo es, ni siquiera lo representa, ni siquiera surge de ella poderlo quizás hacer o incitarlo a hacer. Entonces, yo quisiera llevarte a pensar en lo siguiente: ¿qué necesito comprender si quizás el pecado está hoy en día siendo sobrevalorado? ¿Qué necesito comprender? Y yo he tomado 4 aspectos rápidamente. El primero: lo que no tenga que ver con tu propósito no te conviene. Si no tiene que ver con tu propósito, ¿por qué he de hacerlo? ¿Para qué lo voy a hacer? No tengo necesidad, porque no tiene que ver con mi propósito. Ahora tú te puedes preguntar, pero ¿y cuál es mi propósito? ¿O de qué se trata mi propósito? Y justamente dice la Biblia en la Nueva Versión Internacional, Primera de Juan 3, 9, dice así: ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios.
Entiéndase esto que es muy, pero muy importante. Ya no dependas más de lo que quizás otros te dicen. Ya no dependas más de que quizás puedas tener cerca tuyo una especie de policía que te está diciendo, por ahí no, por aquí no, por aquí sí, por aquí no. Y todo ese tipo de cosas, porque a la hora que no esté ese policía, entre comillas, o a la hora que no esté ese supervisor, o a la hora que no esté ese líder o ese vigilante, ¿qué va a hacer de ti? Entonces, no es simplemente por aquellas conductas o por aquellos comportamientos que otras personas te dicen, mira, eso no se hace, mira, eso no se debe. Si sencillamente no hace parte de tu propósito, no tiene por qué realmente convenirte, no te conviene, es así de sencillo, es así de simple. Entonces, no sigas dependiendo de lo que otras personas quizás creen que es correcto o no es correcto. Muchas veces nosotros mismos nos vemos envueltos en escenas en las cuales, aún dentro de nuestra propia familia, pensamos que hay cosas que no son tan buenas y otras que sí. Sin embargo, nos contradecimos en nuestros propios comportamientos a veces. Por ejemplo, podemos decirle a alguien, no grites, no se necesita gritar, o no uses esas malas palabras, pero cuando nosotros entramos en ira, somos los primeros en gritar y utilizar esas malas palabras. Y aun si tuviésemos niños pequeños, pues ellos lo están observando, lo están escuchando, o aún nos puede suceder con nuestros propios amigos. A veces nosotros decimos, no, eso no está bien, pero esto sí está bien. Entonces, no es simplemente sobrevalorar al pecado, es que quede realmente resuelto. Y para que quede resuelto, tú necesitas a Jesús. Y cuando tienes a Jesús en tu vida, así de sencillo es, logras diferenciar lo que realmente conviene a tu propósito y lo que no conviene. Lo segundo es lo siguiente: solo una nueva naturaleza en Cristo te da una dirección permanente del Espíritu. Una nueva naturaleza. Yo quiero insistir en esta parte porque no es algo que te trae una organización, no es algo que tú compras en la farmacia, no es algo que tú consigues en la esquina, no es algo que otro sí tiene y que necesita transferirte a ti. No se trata absolutamente de nada de eso, sino que hay una nueva naturaleza que solo te la puede dar Cristo. Cuando esa naturaleza está contigo, entonces empiezas a tener la dirección permanente del Espíritu. El Espíritu Santo es quien te dirige, quien te guía, quien te conduce. Y voy a leer Romanos 8, dice así: pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo, en cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. Cada persona que tiene esa nueva naturaleza en Cristo Jesús es una persona dirigida por el Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Porque más que un policía, más que una ley, más que una provisión, más que necesitar a alguien que esté con una varita corrigiéndote, el Espíritu de Dios es la evidencia de que tú tienes una nueva naturaleza. Y el Espíritu Santo de Dios te guía para hacer lo que realmente a ti te conviene. Eso significa que tú ya no eres una persona esclava, que tú ya no eres dominado simplemente por una adicción o por un hábito, sino que tú eres una persona libre, que tú estás en la absoluta libertad de decidir lo que haces o lo que no.
a dónde vas o a dónde no vas, lo que quieres o lo que no quieres, porque eres absolutamente libre y estás siendo direccionado por el Espíritu de Dios. Así es como tú sabes qué es lo que realmente te conviene o lo que no, antes de ser impulsados quizás por ciertas costumbres, tradiciones, por tanto legalismo, religiosidad. Debiéramos ser direccionados por el Espíritu de Dios. Tú puedes ser mucho más expuesto, abierto, transparente y verdadero cuando estás siendo direccionado por el Espíritu de Dios y has permitido que esa nueva naturaleza en Cristo haya venido a tu vida. Lo tercero que quiero decirte es: la vida cristiana solo la puede vivir Cristo y necesitas a ese Cristo dentro de ti para poderla vivir. No hay otra manera. No puedes llegar a ser un creyente sin Cristo. Él es el único que puede vivir la vida cristiana. No hay otro que lo pueda hacer. Y por eso mi insistencia en que puedas soltarte y ser mucho más libre para vivir tu fe y dejes de ser tan dependiente de personas, de hombres, de líderes, de organizaciones, de sistemas, de creencias, de teorías, de manipulaciones, de legalismos y de tantas cosas, sino que puedas dejarte guiar conforme Cristo Jesús te quiere guiar a ti. Dice Romanos 5, versículo 15, así: pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Quiero que noten lo que está escribiendo Pablo. Él está diciendo: pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de un hombre. Y él dice: Jesucristo. Y miren, sigo leyendo, dice: y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre, refiriéndose a Adán. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el pecado de Adán, dice, pero el regalo de Dios nos lleva a ser hechos justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. El regalo de Dios en Cristo Jesús te lleva a ser justo. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Esto está en Romanos capítulo 5, versículo 15 al 19. Ojalá hicieras otra lectura de estos textos tú mismo, por tu propia cuenta, y pudieras permitir que el Espíritu de Dios te llevara a hacer un análisis profundo de estos textos y pudieras notar que no existe absolutamente ninguna manera en que tú puedas vivir la vida cristiana sin Cristo. Cuando digo sin Cristo, estoy diciendo con las fórmulas que los hombres se han inventado, con las maneras que algunos tradicionalmente han inventado. No hay otra manera. Sin Cristo no hay cristianismo.
y sin Él no hay manera que tú lo puedas practicar o lo puedas vivir. Cualquier cosa que tú hagas en tus fuerzas, en las fuerzas de otros o complaciendo a otros, no tiene sentido, no te da absolutamente libertad ni logras tampoco agradar a Dios. La única manera en que tú puedes agradar al Padre es a través de su Hijo Jesús. Y cuando tú tienes a Cristo Jesús dentro de ti, es cuando tú agradas al Padre. No lo que haces o lo que dejas de hacer. No lo que te prohíben o lo que te dicen que sí está bien. No lo que quizás, y es que no quisiera nombrar absolutamente ninguna cosa a fin de no generar especulaciones. Lo único que quiero es que tú lo analices, que tú reflexiones y dejes de sobrevalorar al pecado y empieces a darle el valor que realmente tiene Cristo en tu vida y que puedas soltarte y vivir la vida en la plenitud que Cristo quiere que tú la puedas vivir. Y cierro diciéndote lo siguiente: la pedidera, nuestra pedidera de perdón, te mantiene en una conciencia de pecado. Aprende a vivir en una conciencia de justicia en Cristo. Creo que esta es la transición a la que quisiera llevarte a través de este mensaje. No podemos nosotros seguir más insistiendo en el mismo tema que ya está resuelto. Está resuelto por Cristo Jesús. No podemos seguir nosotros rindiéndonos más y más a aquello que quizás las personas, los seres humanos como nosotros, que también tienen errores, debilidades, defectos, pecados y cometen todo tipo de cosas como las cometo yo, las cometes tú. No podemos complacer a alguien porque por complacerlo descomplacemos al otro, o por complacer a una organización descomplacemos a otras organizaciones o a otras maneras de pensar. Necesitamos hacer esta transición. No se trata de esa pedidera de perdón, de arrepentimiento y de sentir esa fuerza de condenación constantemente, porque no tendría sentido el sacrificio de Jesús en la cruz. Necesitamos, antes de concentrarnos más y más en esa conciencia de pecado, necesitamos concentrarnos en esa conciencia de justicia en Cristo. Eso es lo que necesitas hacer. Salir de tu casa, vivir la vida, estar en tu casa, en tu trabajo, en tu estudio, donde quiera que tú vayas, necesitas vivir con una conciencia de justicia. Eso es extremadamente liberador. No vas a estar pensando si te lo mereces o no te lo mereces. No vas a estar pensando que quizás Dios te está poniendo esta prueba, que Dios está tratando de cerrarte esta puerta, que Dios está atravesándose en el camino, o que quizás ese es el enemigo que está tratando de hacerte daño o de cercarte. Vas a vivir libre de condenación, vas a vivir libre de los calificativos de los demás, vas a vivir libre y vas a vivir bien tu vida y la vas a disfrutar porque sabes que Cristo vive en ti. Por eso el apóstol Pablo dice: Cristo vive en mí, y ahora lo que yo vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Él está dentro de ti. Esa conciencia de justicia es extremadamente liberadora. Me tomo el tiempo de leer estos textos bíblicos porque no quisiera que alguno de ustedes este día se llevara quizás en la mente: es el pensamiento de él, es lo que él cree, es lo que él piensa. No, es lo que la Biblia dice. Y por eso quiero cerrar leyendo Gálatas 2, 19 al 21. En esta misma versión bíblica dice: lo que realmente sucedió es esto. Me encanta esto que escribe Pablo. Es impresionante. Hace unos meses atrás, hace un tiempo atrás, cuando leí este texto por primera vez, estaba dentro del carro
y terminé literalmente llorando. Había una atmósfera y un ambiente espiritual tan lindo mientras leía la Biblia y leía esto. Mira lo que dice. Traté de mantener las reglas y trabajar con la cabeza para agradar a Dios y no funcionó. Así que dejé de ser un hombre de la ley para poder ser el hombre de Dios. La vida de Cristo me mostró cómo y me capacitó para hacerlo. Me identifiqué completamente con Él. De hecho, he sido crucificado con Cristo. Mi ego ya no es central. Ya no es importante que parezca justo ante ustedes o que tenga su buena opinión, y ya no me siento obligado a impresionar a Dios. Cristo vive en mí. La vida que me ves vivir no es mía, sino que se vive por fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. No voy a retroceder sobre eso. ¿No le parece claro volver a esa antigua religión que guarda reglas y que agrada a los compañeros, que sería un abandono de todo lo personal y libre en mi relación con Dios? Me niego a hacer eso, a repudiar la gracia de Dios. Si se pudiera tener una relación viva con Dios mediante el cumplimiento de las reglas, entonces Cristo murió innecesariamente. Creo que esta palabra lo es todo. Gálatas 2, 19 al 21. Lo que él está diciendo aquí es básicamente, cuando tú te pones de acuerdo con Dios, tú realmente practicas tu fe. Tú la vives y se convierte en la persona que tú eres en todos los frentes de tu vida. Tus negocios, tu trabajo, tu familia, tu estudio, donde quiera que estés, tus sueños, tus proyectos. Estás de acuerdo con Dios y eso te hace libre. Permite este día que, más allá que estar consciente del pecado, puedas estar consciente de la justicia que eres en Cristo Jesús. Quiero que oremos y quiero que sobre todo hagas un viaje, una transición. Como cuando hay una mudanza y tienes que salir de un lugar al otro, necesitas dejar absolutamente todo lo viejo, todo lo que no sirve, todo lo que estorba. Necesitas soltarte de todas esas pesadas cargas que estás llevando sobre tus hombros, de todas esas circunstancias que quizás te han hecho daño, te han hecho pensar mal de ti mismo, y necesitas empezar a verte como Cristo Jesús te ve a ti. Hay una nueva naturaleza que tú tienes en Cristo, y me atrevo a decir que muchos de ustedes no la están disfrutando, no la pueden disfrutar porque se concentran más en sobrevalorar el pecado que darle el valor que merece a la justicia que eres en Cristo Jesús. No hay ningún esfuerzo humano que tú puedas hacer para salvarte. Cristo Jesús lo hizo absolutamente todo por ti en la cruz. Padre, gracias este día por permitirnos descubrir en tu palabra esta verdad y por enseñarnos que no es simplemente en mis esfuerzos humanos o tal vez por satisfacer a otras personas, sus normas, sus condiciones o sus reglas, sino es por esa naturaleza que tengo en Cristo, que yo puedo sentir que soy la justicia de Dios en Cristo Jesús, que puedo estar libre de culpa, que puedo estar libre de pecado, que puedo estar absolutamente libre de todas aquellas cosas que probablemente estoy quizás siendo asediado o que estoy quizás sintiéndome débil, que puedo ser vencedor de todo ello en Cristo Jesús. Amén.
A todos ustedes que están con nosotros, que toman este tiempo, todos ustedes que hacen que Inspira pueda seguir en estas transmisiones y que están invirtiendo y hacen posible esta transmisión con sus donaciones, con sus ofrendas, que quizás ustedes mismos a través de internet o de un mensaje de texto al 84321 están invirtiendo en Inspira. A todos ustedes que hacen posible esto, muchísimas gracias. Y ustedes que se quieran unir a esta visión, a esta misión, muchísimas gracias por ser parte y por mostrar su generosidad. A todos ustedes por acompañarnos este día en Inspira, muchísimas gracias y un abrazo para todos ustedes.